Continúo en San Miguel. Ahora estoy en el sector La Florida. Estoy en la calle, la parte alta de La Florida, de la finca, de lo que fue La Florida, de los patios, lo que hoy día es Café Occidente. Y hoy, 27 de octubre de 2024, ya 4:30 de la tarde, caminando por San Miguel y, bueno, buscando para este programa de personajes a los protagonistas de la historia de SEA en cada época, en cada instante, quienes han ido trabajando, quienes han ido consolidando el SEA, fundadores de este sector La Florida, y vamos a dejar que él nos cuente su historia. Orlando Colmenares. Vamos a hablar de dulcería, granjería, panadería, bueno, de tantas cosas, pero vamos a dejar que él nos lo cuente. Orlando, ¿en qué fecha nace? Yo nací el 11-12 del 43, En diciembre del 43. en diciembre del 43, O sea, que a punto de misa de aguinaldo estaba. a misa de Aguinaldo, O sí, sea, que tuvo de una vez el primer regalo del niño Jesús. del Niño Jesús, sí. A, lo- a, la- a los 12 días ya llegaba el niño Jesús. Ya llegaba el Niño Jesús, llegaban los morteros, porque eso aquí, pues los morteros era algo que no podían fallar nunca. ¿Y cuál es su nombre completo? El nombre mío es José Orlando Colmenares Guillén, Hijo de hijo de Alfonso Colmenares, Guillén Alfonso Colmenares Rivas, y de Josefa Colmenares Guillén Salazar, doña Josefita, como la conocíamos antes. doña Josefita, sí. Háblenos de su papá, háblenos de su Bueno, mi mamá. papá tuvo una historia que primero era remontadores, se llamaba remontadores de zapatos. Arreglaban los zapatos, zapatos viejos los ponían como nuevos y se ganaban pues un sustento diario de 8 bolívares, 9 bolívares por cada remontada de zapatos se llamaba. Eso existió aquí en la calle donde está actualmente lo que se llamaba Chiquicentro. Ajá, Hay una casa vieja, grande, que era parada. los paradas, que eran los paradas, y entonces ellos pues también tenían ¿cómo se llama yo? Su bodega, su Su tienda. brega, su cosa de trabajar ahí, pero él empezó con otras personas más antiguas que los paradas. De esa gente sí no me acuerdo yo porque pues Porque esa era una zona de muchos zapatos, de curtiembre, de Miguel Curtiembres Ángel Balbuena. de Miguel Ángel Balbuena. Sí, toda esa gente viene de esa historia, ¿verdad? Como dice usted, de las curtiembres que existieron aquí en Sea, más las zapaterías, que era lo que daba pues función para que la gente viviera, porque no había de qué más, Se estaba encerrado, no tenía carretera. no había carretera, no había nada. ¿Eh? Yo me acuerdo que para salir para todo, pues siempre era el camino por aquí, por la mesa, por detrás de la mesa, por la parte aquí de lo que era donde vivió un cuñado mío, Miguel Alarcón, por ahí por detrás había un Por camino, el camino de los aposentos. el camino de los aposentos, sí, y llegaba uno, a veces se iba ahí de la parte esta aquí de los aposentos, se agarraba al lado derecho, iba a salir al páramo, ¿verdad? A lo que se llama la varita, y se agarraba al lado izquierdo, iba a salir al amparo, ¿verdad? Entonces en el amparo pues había varios caminos donde uno agarraba el camino que lo iba a llevar directamente A tomar. a Tobar, ¿verdad? Entonces pues ahí se seguía hasta que uno llegaba a Tobar. Y así seguía la gente y así eran las comunicaciones que habían de tanto lado. Su papá fue entonces zapatero, Mi papá fue zapatero, él fue zapatero, muchos años. muchos años. Y luego de estar con esa profesión, fue cuando estaba la dictadura, todavía estaba la dictadura, yo me acuerdo, que era don Pepe Morales el prefecto. Pero como ellos habían estudiado con el doctor José Román Duque Sánchez,
Doctor no era que había venido de la Grita. Lo habían buscado, Don pues, Félix Román Duque. ajá, Félix Román Duque, lo habían buscado para que viniera a sacar toda esa gente de educación. Bueno, él llegó y hizo todo y entonces Ahí aprendió su ahí papá. aprendió mi papá, ¿verdad? Que eso, por cierto, ahí les enseñaban de todo, hasta escribir en máquina, bueno, de todas cosas. Y realmente pues la situación era muy buena porque era un estudio muy avanzado, ¿verdad? Entonces él ahí pues, aprendió a lo que es la máquina, a escribir muy bien y sabía mucho lo que era, lo que era La redacción. las redacciones, sí. Bueno, entonces ya en la dictadura llegaron y buscaron al doctor, a Pepe Morales, que era para que se encargara de la prefectura, porque antes eran los prefectos, venían de otros lados menos de SEA. Entonces le dieron el cargo de don Pepe Morales llegó y habló con mi papá para que él fuera el secretario de la prefectura. Entonces él aceptó y ahí siguió y se estuvo aproximadamente 14, 15, 16 años hasta que cayó la dictadura, ¿eh? Pero él no pertenecía prácticamente a esa, a esa, A esa filosofía a esa política. filosofía política, sino era la filosofía política de lo que no, como dijera yo, De los contrarios a la de dictadura. los contrarios a la dictadura, sí, ¿verdad? Y en eso me acuerdo yo que aquí había uno que era el jefe mayor, que era Cipriano Castro, que tenía un negocito aquí En Acción Democrática. en Acción Democrática. Él tenía un negocito frente a los A don Pepe Morales, a Morales. los Pepe Morales. Ajá. Y de ahí él distribuía todo lo que era función de los contrarios a la dictadura, ¿verdad? Pero ellos allí, mi papá trabajaba y nadie sabía que mi papá era contrario, ¿verdad? Entonces llegaron y bueno, los que eran pertenecían, no, que no pertenecían los hacían presos, ¿verdad? En eso metieron presos a don Melquiades Díaz, a Anselmo Pereira, a Cipriano Castro y a varios ahí. Los otros sí salieron y se fueron para la parte del Táchira, los que no pudieron agarrar en ese tiempo, ¿verdad? Y luego pues ya la situación vino que ya después ya, no vamos a decir, se acabó la dictadura, ¿verdad? Y él siguió siendo ahí secretario de la prefectura hasta que ya Comenzó la democracia. comenzó la democracia y entonces ya después a él lo sacaron, ¿verdad? Porque ellos decían que seguía siendo perejimenista, ¿verdad? Bueno, ahí sucedió que ya después él no siguió trabajando más y volvió nuevamente a la zapatería y siguió trabajando con la zapatería. Luego, cuando ya vino la parte de que cayó la dictadura, nombraron como gobernador a un hijo del doctor José Román Duque Sánchez, por cierto, José Román, don Félix Román Román, José Duque. era el gobernador. No nombraron, entonces se acordaron de mi papá y lo volvieron a meter ahí como secretario de la prefectura. Se estuvo un tiempo, entonces él dijo, no, pues no, Colmenares eran compadres ellos. Mire, compadre, ya usted ya tiene mucho tiempo, vamos a buscarle otro trabajo. Entonces lo mandaron de prefecto para Mesa Bolívar, ¿verdad? Ajá, lo mandaron de prefecto para Mesa Bolívar y allá en Mesa Bolívar pues estuvo como 8 o 9 meses. Y nosotros todos nos fuimos a vivir a Mesa Bolívar porque era más fácil y para los recursos y todo. Pero sin estudiar ni nada, no estudiamos en Mesa Bolívar ni nada. No. Llegamos allá como se dice, como dice la gente antes, como animales, como animalitos, ¿ves? Bueno, de ahí hicieron mucha guerra a la gente también en Mesa Bolívar, entonces querían que el prefecto fuera de Mesa Bolívar. Entonces hablaron con él y le dijeron y tal y qué sé yo.
pero entonces en ese tiempo pues, eran muy pocos los cargos que habían. Entonces lo llamó y le dijo, lo llamaron de Mérida y dijo, bueno, que se aguantara, que estuviera en SEA, mientras tanto a ver qué le conseguía. De ahí lo mandaron al vigía. ¿Eh? Estuvo de secretario en el vigía varios tiempos ahí, y de ahí lo volvieron otra vez a, como se dice, a renovar y lo metieron a primer comandante de policía en el vigía. Era él. Duró un tiempo, duró como 4 o 5 años ahí como primer comandante de policía, hasta que ya se cansaría él o se cansó y dijo, no, esto ya no puedo yo seguir más aquí. Y se volvió nuevamente a venir para acá, para SEA, a seguir el trabajo de la zapatería. ¿Ves? Estando ahí, le llegó una información de lo que eran las petroleras aquí de Menegrande, pero por intermedio de Alfonso Linares Rivas. Alfonso Linares, que era coronel o no sé qué por allá en Caracas. Le llegó esa información para que él fuera para allá, que allá tenía un cargo. Y se fue. Y allí duró como 2 o 3 años más, pero la misma situación de lejos de la familia, pues lo renunció y se vino nuevamente para acá, para SEA, a seguir las mismas circunstancias, a seguir echándole, como se dice, a la zapatería. Y ahí siguió de zapatero hasta que, bueno, hasta que prácticamente le va a decir que murió, fue prácticamente zapatero. ¿Eh? Estuvo allí, entonces ejerció su papá, que era de nombre Alfonso Alfonso Colmenares Colmenares. Rivas. Fue zapatero, prefecto, Perfecto. secretario de prefecto, estudió con don Félix Román Duque, Ajá, y fue primer comandante de primer comandante policía, de la policía y trabajador de las petroleras. trabajador de las petroleras. Sí. Su mamá, Mi mamá fue una también, ella prácticamente se criaron en lo que se llama la repostería, digámoslo así. repostería Pero, y granjería. granjería, sí, pero siguieron y agarraron fue lo que se llama la panadería, ¿verdad? Que venía por intermedio de los Molinas. No me acuerdo yo cómo era que se llamaba. De don Epifanio. Don Epifanio era carnicero. Antonio Molina, No, era doña Eustoquia, don Eustoquia y el esposo de don Eustoquia, ese era el jefe de la panadería. Y de ahí fue cuando aprendieron todos ellos porque se unían, era la familia, que pertenecían, por ejemplo, los Guillenes, los Salazares, eran todos ellos, ¿verdad? Entonces, de ahí era donde la panadería funcionaba, porque todos trabajaban con la misma familia, ¿verdad? Entonces, de ahí, pues ellos, era la empresa familiar. era una empresa familiar, ¿verdad? Y me acuerdo yo que venían y sacaban pan y lo llevaban hasta para la tendida y lo llevaban por todas esas partes de aquí de los pueblos vecinos, San Simón, todo eso, ¿eh? Andaban con un arreo de mulas, 3 mulas, 4 mulas. Llenas de pan. Llenas de pan y así era la forma como ellos se iban comercializando, sí. Y ahí en la casa pues se montó la panadería y ahí venía la gente a comprar el pan porque no había más ninguna panadería, o sea, la única panadería que había en SEA era esa. Ya no estaba la de Miguel Ángel Balbuena, Ya no está en la calle Bolívar. Ya no estaba sino esa panadería. Bueno, y de ahí pues entonces después se pusieron y hicieron lo que era granjería, también dentro de la misma panadería, cuando ya se puso un poco malo la situación, de que ya no había mucha venta de pan, entonces agarraron la repostería, todo lo granjería, que granjería, paledonias y eso, y, y, y quien se encargaba ya de que era de hornear, porque eran hornos normales, hornos ¿qué dice? De adobe. De adobe, sí, hornos de adobe, y se llevaba y se buscaba leña y con la leña era que se le metía la leña y se quemaba todo eso y se cerraba el horno y con el calor era que el pan se asaba, ¿verdad? Ajá.
Entonces ya ellos ya estaban un poco más o menos, ya sería con el mismo tiempo, entonces buscaron a Sabino Salazar, que era familiar de ellos también, El negro Sabino. el negro Sabino, y entonces él era el que se encargaba de hacer el pan y se encargaba de hornear y de todo, y entonces así se fue hasta que se terminó La panadería. la panadería, y entonces agarraron a vender pasteles y chicha, ¿sí? De Y receta propia y de dulces. receta propia, pasteles, chicha y antiguamente que le decían cucas a las paleones. Ajá. Con eso trabajaban. Y las pastas cuadradas que sacaban. La pasta borracha, la Eso, y ahí pulpera. duraron, sí, ahí duraron un tiempo, muchísimo tiempo trabajando de eso. Y les daba para vivir, ¿verdad? La dulcería también la ejercía. La dulcería también la ejercía, sí, lo que era Dulce de higo. el dulce de higo y el dulce de guayaba, Ajá. que lo arreglaban en unos bichitos ¿cómo dijera yo? De concha de camburi. Ajá. Lo ponían a Como el secar, gancho de cambur cancha de cambur lo ponían a secar con el tiempo, entonces eso secaba y hacían los perolitos de camburi, los ganchitos. Y ahí le metían la masita, lo que hacían con la guayaba y ahí iba la gente a comprarlo. Eso no costaba sino un centavo. Me acuerdo yo que costaban un centavo, daban tres, tres ganchitos por una locha. El de dulce de guayaba. El del dulce de guayaba por una locha. Y así vendían las cosas y vendían las cucas, las vendían a un centavo. Y así sucesivamente todo, todo. ¿Qué costaba? No costaba nada, nada se podía decir que medio era muchísimo, valía mucho. No compraba uno muchas cosas con medio, compraba hasta un kilo de azúcar, compraba tal cosa, ¿verdad? Que eso ahora, pues, cuando es que ni se conocen los medios ya. Josefita y su tía Isabel Isabel y mi mamá y mi tía Francisca. y Francisco. Mi tía Francisca, que era la jefe de toda de la situación Chicha de maíz, de maíz. pastelitos Pastelitos y las y la cucas. granjería. Y la granjería, las Fueron cucas muy y las pastas. famosas durante los años 70, Sí, 60 y 70, sí. la dulcería de La dulcería. la Guillén, De le la decían dulcería de así. la Guillenes, sí. Sí. Y ya había otro dulce que era de coco, que lo hacían en una mesa y los tiraban en una mesa, ponían los calderos llenos de coco con panela y todo eso, y hasta que eso llegaba a un punto y luego lo agarraban y lo metían en una mesa. Y ahí en esa mesa iban cortando y iban Las sacando cocadas. las cocadas, las iban sacando, y eso la gente le volaba a las cocadas. Las cocadas y la melcocha. Y las melcochas también, pero ellas más hacían eran las cocadas. Sí. La melcocha era muy poco, pero las cocadas sí que era lo más que se vendía. ¿Eh? Eso es en la calle 1. Eso era ahí en la calle 1. ¿Ya estaba usted pequeño y trabajó en eso también usted No, en la nosotros, molienda o usted estaba estudiando? no, yo no estábamos prácticamente, como se dice, estudiando en la escuela Fernández Peña, que era una cuadra más abajo donde vivíamos nosotros todos, pues, En de el la cruce casa de la paterna, calle 1 con la carrera 5, con la carrera quinta, donde hoy está Armando. donde está Armando, que tiene un restaurancito. Ahí era. Y eso, el director de eso era Manuel Olivares. Existía la señorita Maura, existía la señorita Ana Luisa, existía la señorita Cristina Sala, la otra Sala que murió no hace mucho tiempo aquí en Sella, esta hermana de... De Doña María. Sí, pero no me acuerdo yo cómo era que se llamaba ella. Eran cuatro o cinco docentes que daban clases. Y ahí pues empezaba uno de kinder. Eso no, ya eso llamaban, antes ya era kinder, segundo, tercer año, tercer grado, y cuarto grado, y quinto grado, y sexto grado. ¿Esas fueron sus profesoras, los que usted nombró? Esas fueron mis profesoras todas. ¿Ves? Luego fue ¿Pero usted cuando... estudió todo el tiempo allá
No, yo estudié ahí hasta tercero, cuarto grado. Estando en cuarto grado fue cuando se hizo el grupo escolar Félix Román Duque, que de ahí nos pasaron a todo el mundo para ahí. Ya se acabó la escuela Fernández Se Peña, mudaron para allá. nos mudamos todos los alumnos y todos los que habíamos para allá. Era muy poca gente, sí, porque yo creo que no pasaban de 60, 70 personas que estudiaban, no pasaban más. ¿Eh? Pero ya después que se funcionó esa escuela, ese grupo, pues siguió viniendo gente, por ejemplo, de aquí, de estos lados, de aquí de Táchira, De San Simón. de San Simón, todos esos lados. Pues, entonces la gente se venía a estudiar porque ya era una escuela más, con más titularidad. ¿Eh? Entonces ahí saqué yo el sexto grado. ¿A qué edad sacó el sexto grado? Yo saqué el sexto grado a los 21 años. A los 21 años. A los 21 años. Porque empezaban tarde a estudiar. Eso se empezaba muy tarde a estudiar porque el que empezaba a estudiar no tenía que tener más de los 8 años en adelante, ¿eh? Para poder salir. ¿Eh? Y si no, no lo recibían a uno, porque ¿qué iban a recibir? Le decían a uno con cagón de esos. Le decían a uno. Todavía con pantalones Todavía con pantalones cortos y con alpargaticos y todo eso. Y chancleticas. ¿Eh? ¿Qué recuerda de ese SEA de los años 40? De ese SEA del pueblo pequeño, de la Plaza Bolívar, que no existía porque usted vio construir la iglesia, la torre, usted vio construir la Plaza Bolívar, el Palacio Municipal, lo que es la policía. No, la que vi yo fue la Plaza Bolívar, sí, sí, porque la vi yo. Ahora lo que es Ya estaba hecho. ya estaba hecho. La iglesia le faltaba era La torre, lo era lo único que le faltaba. Entonces, por cierto, ahí hubo varios. Parece que un señor se vino, se cayó y se mató en ese tiempo, ¿verdad? Y por cierto, no iban a seguir a seguir el trabajo porque el que sabía de todo eso y que era como iba a quedar la torre era el señor que se mató. Pero ahí siguieron hasta que quedó la torre como se quería, o como quería el pueblo que fuera la torre. ¿Eh? Y, ¿qué más le digo? Y la Plaza Bolívar. La Plaza Bolívar pues era prácticamente... Un potrero. Sí, o sea, era un empedrado, todo eso lo que eran las calles y todo eso era empedrado, ¿verdad? Y la Plaza Bolívar, lo único que sí tenía la Plaza Bolívar era que desde que yo me conocí, esos pinitos, los pinos bonitos que todavía existen, no han dejado de que esa trayectoria se acabe, ¿ves? Pero pues sí después vino la reconstrucción de la Plaza Bolívar, ¿eh? Primero era la luz, y de la luz sí vino lo que es la situación de arreglar la Plaza Bolívar. Y la arreglaron, ¿verdad? Y me acuerdo yo también que en la Junta Comunal pues estaba ahí al frente, donde está ahorita Hipostel. Y entonces nos buscaba María José, que era la presidenta de la Junta eternamente, como decíamos nosotros, y nos buscaban para que nosotros limpiásemos las calles, ¿verdad? Y limpiábamos las calles con flejes que venían ¿cómo dijera yo?, de cosas que llegaban de Blas Sánchez, porque Blas Sánchez era el que distribuía la harina y otras cosas, ¿ves? Los flejes metálicos, con eso limpiaban las empedradas. Se limpiaban los empedrados, porque era que venían el cajón venía encerrado, venía arreglado con flejes. Entonces todo eso llegaba era donde el señor Blas Sánchez, porque era el encargado de distribución, sí, de harina y de todas esas cosas, ¿verdad? Pero entonces, claro, no había más nadie y entonces, ¿qué íbamos a hacer nosotros? Con una pala, pues no se podía sacar la hierba del empedrado, entonces utilizábamos los flejes y nos pagaban 3 centavos diarios, ¿ves? Pero eso para nosotros era mucha plata, porque compraban... Ese fue su primer empleo. Ese fue uno de los primeros empleos que yo estuve. ¿Estudiaba en la escuela? ¿Dónde? Estudiábamos en la escuela Fernández Peña.
todavía, porque eso desde que nací, prácticamente a los 8 años, pues ya uno podía, ya, como se dice, Ese sea, o sea que usted conoció ahí en la esquina de la Fernández Peña las chispas de la electricidad de la planta que venía de aquí de San Miguel para SEA. La sí, electricidad, que por claro, eso es el chispero allí en la zona. sí, sí, y conocí lo que llamábamos nosotros, lo llamaba eh, don Pascual Márquez, Papá que, Ramón Márquez y ajá, sí, de Ramoncito Márquez y todo eso, la planta, que era aquí donde están los guerreros. ajá. Allá estaba la planta y era por medio de una turbina, ¿verdad? Y entonces, como ahí bajaba un chorro de agua mucho grande, entonces ese chorro de agua Movía la movía la turbina. turbina y la turbina esa era la que mandaba electricidad para SEA, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que era la quebrada, también le hicieron unos trabajos y agarraron el agua y la subían por allá y le ayudaban a la La turbina, turbina. a que la turbina trabajara y ahí venía el agua, la luz. ¿Eh? Tenía un nombre, pero yo no me acuerdo cómo era que le decían a la La luz. compañía de electrificación, de fomento eléctrico de SEA. Sí, una cosa así era, ¿verdad? Ajá. Pero claro, eso era, como se dice, en las noches, porque prácticamente duraba una hora, duraba 2 horas, duraba 3 horas, no podía porque eso no daba para tanto, ¿verdad? Pero bueno, sí, existían los postes en cada esquina, de cada 100 metros, cada 200 metros un poste, porque no había, no daba la electricidad para todo lo que era el pueblo. ¿Eh? Todo esto, lo que era todo esto, se conocía que prácticamente teníamos, se tenía la planta aquí, pero lo que era este sector, esto es El pues centro de SEA. el centro de SEA era lo que tenía prácticamente la electrificación. ¿Sí? Y ahí pues Recuerda la llegada de la carretera, también me recuerdo de la llegada de la carretera. el asfaltado. Estábamos nosotros muchachos y cuando llegaron las primeras máquinas no sabíamos qué hacer nosotros de la alegría. Cuando llegaron para abrir la carretera Cuando llegaron para abrir la carretera esta. Ahora la otra, la carretera ya ustedes la ya vieron, la habían abierto, pero Cuando Gómez, decían que Cuando Gómez, a punta de pala. de pala y pico y todo eso, ¿verdad? Entonces ya la gente pues, y después pasaron eso no me acuerdo yo porque mi papá y mi mamá eran tan estrictos que no nos dejaban salir así para nada. Cuando pasaron el primer carro, que fue un G, creo que fue un G, que lo pasaron En hombro. en hombros, para ya darle un poquito más de efectividad y de claridad al pueblo de Sea, que ya tenía su primer vehículo, que duró mucho tiempo ahí donde vive Diógenes Salas, donde vivía Diógenes Salas, ahí en el que era un potrero grandísimo. Ahí duró mucho tiempo ese, Ese carro. ese carrito. Sí. Estudia, comienzan los trabajos, usted estudia hasta sexto grado. Yo estudié hasta sexto grado en el grupo. Ajá. Y luego, Luego llegaron los de la carretera. Para esa gente de la carretera yo me hice muy amigo de ellos, ellos conmigo no querían nada. Y entonces ahí había un señor que se hizo demasiado amigo mío y tenía una amistad con lo que era la universidad en Mérida. Yo estaba estudiando sexto grado con la señorita Maruja Velasco. No se había casado todavía con don Ramón Ramírez. Entonces él me hizo la proposición de que hablara con la señorita Maruja Ramírez para que no me fuera a reprobar, porque como lo reprobaban a uno y todo eso, porque él se comprometía a conseguirme a mí un estudio en la universidad, o sea, en Mérida, llevarlo a Mérida. enviarme a Mérida. Ahora a mí me pareció muchamente, se me pareció muy raro. Y dije, pero si en una universidad tienen que ir son los bachilleres y eso, ¿verdad? Pero había un grado allá
algo que correspondía a lo que era, a lo que corresponde a lo agrícola. ¿Eh? Pero ay, no, ¿cómo era que se Como una llama? escuela de peritos. Escuela de peritos forestales. Ajá. Ajá. La escuela de peritos forestales, yo ya tenía prácticamente la entrada a la universidad. Peritos forestales que recibían con sexto grado, pero recibían con 12 puntos para arriba, ¿verdad? Porque ya 12 puntos para arriba, pues era como sacar 20 o sacar, bueno. Entonces, él habló conmigo, el amigo que yo tenía, a César Flores se llamaba él. No sé si se habrá muerto ya o no. Y entonces yo fui y hablé con doña Maruja. Y me dijo, Orlando, usted lo que tiene son 11, usted no tiene 12. ¿Eh? Y yo le dije, no, pero para que me regalen un putico para ver si entro yo allá, que ya tengo la beca y tengo todo, ya estoy listo para irme. Y dijo, por encima mía mío no pasa nadie. Usted sacó 11 y 11 con 11 se queda. Por cierto, me da un poquito de nostalgia todavía. Yo salí prácticamente, se dice, como un perrito regañado. Me dieron hasta ganas de llorar porque había perdido ese chance de esa situación, ¿verdad? Se agarró la cosa, se acabó, no pude irme, porque ¿cómo me iba? ¿Y para dónde me iba? ¿Se queda en SEA y sigue trabajando en qué? Yo no seguí prácticamente trabajando, ya vino otra situación, que fue la lotería de animalitos. Ajá. Que llamábamos la lotería de animalitos, y entonces venía un señor de Valera. Estamos hablando de años 63, 64, Sí, usted con 20 y tantos años. 20 y piquitos de años, sí. Estaba en eso, como se dice. Entonces ya vino eso, lo que era esa, y entonces empezaron a buscar gente. ¿Eh? Entonces yo me enrolé y pasé la entrevista, porque le hacían una entrevista para poder, y era para vender la lotería, una lotería animalito, y tenía 31 tablas, y tenía como 9 o 12 animalitos. Y de ahí pues era donde salía el número, y aquí pusieron una agencia ahí donde los Contreras. En la Está esquina al donde frente de estuvo ustedes. donde estuvo la pesa. Sí, ahí al frente de Don Isidro, pues. Sí. Al frente de Don Isidro Hernández. Bueno, y ahí yo me enrolé con él, y él se hizo muy amigo mío también. Luego hubo una cierta desajuste en Tovar con lo que fue el Consejo Municipal, porque como esa lotería estaba dando muchos dividendos, entonces ya le iban a cobrar lo que era el impuesto, le aumentaron más de la mitad, ¿verdad? Entonces el señor pues ya iba a terminar con eso. Le dije, y entonces yo, como siempre me había gustado dentro de la misma situación de la política y la cosa, yo ya tenía mis entrevistas con la gente y la cosa. ¿Ya Entonces, militaba usted en Acción ya Democrática? militaba en Acción Democrática y ya tenía yo mis ideas y todo, y mis contactos. Entonces nos fuimos para allá. Él me dice, vamos a tener una reunión, pero necesitamos que todos los trabajadores vayan a Tovar. Y yo le dije, pero ¿cómo voy yo? ¿Quién me va a traer? Y me dijo, por eso no se preocupe, yo lo traigo. Vámonos para que usted se ponga allá, porque yo ya dije que quien va a tomar la palabra es usted, Orlando Colmenares, señor Orlando Colmenares. Usted es el que va a tomar la palabra y usted es el que va a hablar por nosotros. Y siendo yo el jefe, no va a haber ahí jefe, el que va a hacer es usted, el que va a hacer la intervención, ¿verdad? Me acuerdo que estaba José Roa Morales, que también fue un eterno presidente del consejo en ese tiempo, consejo municipal, ¿eh? Fue al principio.
Era un joven, era un Ajá, muchacho. y estaba esta, que Elba era, Viva. ajá, también, ¿verdad? Pero entonces de uno pasaba al otro. Entonces en ese tiempo llegó, era esta viva, la que era la jefe de la presidenta del Consejo Municipal. Llegaron allá y tal, y bueno, pero uno de los que más tenía la idea de que se acabara eso era, con lo que era el concejal ese, que era el que tenía metida la mano para que eso se acabara, ¿verdad? Pero era con la idea de ellos montar la, 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 La venta de la animalitos. venta de animalitos, pero con nombre de Tobar, con nombre de ahí de Tobar, ¿no? Yo me paré, hice lo que tenía que hacer y entonces pues hice la intervención. Luego se paró la presidenta del Consejo Municipal y la cosa y me dice, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo estoy de acuerdo con lo que dice Colmenares, porque es la realidad, ¿no? Yo expuse todas las situaciones, expuse todos los cargos, todas las personas, todas las familias que se iban a quedar sin trabajo. Y estaban viviendo, era por eso. Estaban Subsistían de eso. subsistiendo de esa venta de esa venta de animalitos. Aquí habíamos 8, aquí habíamos 10, en Tobar eran 20 personas que trabajaban con eso, más los que trabajaban en la oficina, ¿verdad? Entonces ya había otra situación más, en Santa Cruz de Mora más, en bailadores. Bueno, todo eso ya estaba incluido lo que era la lotería de animalitos, ¿ves? Ya después se acabó y entonces se acabó la lotería definitivamente porque ya llegó un estado que ya no se podía resistir, porque no daba Para para, sostenerla. para sostenerla. Entonces la montaron en Santa Bárbara del Zulia. Y llegó el jefe y me dijo a mí que si yo quería irme para Santa Bárbara, que fuera y me diera cuenta si quería, pues, para que siguiera allá, porque, bueno, yo me fui para Santa Bárbara del Zulia y me estuve 15 días. Se vendía mucho. Así, ¿Estábamos en qué año? ah, ¿En qué año es eso más o menos? o sea, yo era como los 60 y 80 por ahí, 60 y algo. 60 y algo, sí, 68 por ahí más o menos. Bueno, entonces yo llegué allá y vendía la lotería y los muchachos compañeros míos, éramos 15 que vendíamos. Entonces había una casa donde nos la alquiló el señor para que viviéramos allá y el que quería hacer comida comía y allá dormíamos y todo. Entonces los muchachos me decían, no vamos a dejar que Colmenares que venda él primero y luego vendemos nosotros. Era como Le daban ventaja. dándome ventaja a mí, porque yo de aquí, de los Andes, para ir para allá, para Santa Bárbara del Zulia, para el Zulia, como era la gente de Brava, Broconoería, de eso. Bueno, yo llegué y me estuve los 15 días. Me vine para acá, para la casa, pero me puse a pensar y dije yo quizás no me vuelvo, porque el calor y la cosa allá vaina, ¿verdad? Todo lo que uno está ayudando a la casa, pero ¿qué más vamos a hacer? Yo me decidí no volver, o no volver a trabajar allá. Fui y me traje la ropa y la cosa, y le dije a la jefe allá de la oficina que yo me venía porque no iba a trabajar más. Bueno, me vine, y ahí no, no trabajé prácticamente más nada. Luego se vino una situación bastante grave para mí, que yo sufría de punta asiática, ¿ves? Y los dolores que me daban eran los dolores sumamente grandes. Entonces la pierna se me inflamó y aquí no habían recursos como uno mejorase de aquello. Entonces me mandaba mi papá, habló con mi tío Enrique, que vivía en San Cristóbal, y me dijo, no, véngase para acá y aquí vamos a ver qué hacemos. Y estaba el doctor Méndez Escalante, estaba En el hospital. en el Hospital Central en San Cristóbal.
y hablaron con él y la cosa y vieron y vieron y fueron y me fui, me vieron y dijo, no, usted tiene que hospitalizarlo. Me hospitalizaron. ¿Eh? Entonces me hospitalizaron, yo duré ahí 2 meses, pero no recibí prácticamente nada, sino me hicieron unas puntuaciones que ahí llamaban y lo que hicieron fue que me malograron, casi me iban malogrando la pierna. De ahí me sacó mi tío Enrique y nadie supo. De la dirección de allá, de la sala esa, no se supo. No supieron que yo, porque él llegó con un maletín y me dijo, pongas este flux y pongas esto, porque aquí nos vamos. Vamos a que no se den cuenta, porque no lo dejan salir. Porque estaban estudiando de ese mal que yo tenía. ¿Ves? Estudiando los médicos, estudiando quién sabe quién más. Y de ahí me mandaron para Caracas. Llegué al oncológico Luis Racetti. Un poquito así, en los ganas de llorar, porque creían que era cáncer. Yo me conseguí un médico ahí también, un norteamericano, que me vio y el asunto y me preguntó dónde venía. Y yo le dije para allí y para acá y la cosa, y me dijo, aquí no va a haber ningún problema. Yo lo voy a ver porque yo soy el encargado, yo voy a ser el encargado de verlo a usted. Me vio el doctor ese y me dijo, usted no tiene ningún cáncer, usted no tiene nada. Ajá. Y me dijo, pero usted tiene aquí familia. Yo le dije, sí, aquí hay una familia que era Trino Carrero. Hermelinda Carrero, que era hermana de la señora de mi tío Ricardo. Ajá. Y yo me fui para allá. ¿Ves? Y allá estaba y la cosa y me llamaron que me fuera otra vez para allá, para el oncológico. Entonces el doctor me llevó para el hospital San José. Ajá, y ahí, bueno, llegaron y llegó la junta médica, era cada 2 días, cada 3 días se reunían, se llamaban la junta médica para ver los casos más importantes y los casos más distintos, los casos que nunca se habían visto. Y ese caso que yo tenía no lo habían visto nunca. ¿Eh? Pero en eso estaba el doctor, no me acuerdo cómo que se llama, Román José, creo. Román José Duque. Era médico ahí No, ajá, Román José no. el hermano de él, el otro. De los Adriani. No, de los Duques. Ah, no sé, no. Sí, Román José Duque, sí. Román era el abogado. El abogado era Román, el que murió en estos días. Sí, el papá del doctor Duque Corredor. No, sí, pero él tenía el mismo nombre. Ah, Le decían Romancito. ¿Verdad? Pero era médico, médico general. Debe ser de los otros, de los de Mérida. Sí, sí, médico general. Bueno, él llegó y me vio. Pero no sé quién, por intermedio, no, por el papá de él, que era presidente de la Corte Suprema de Justicia en ese tiempo. Ajá. Me dijo, yo vengo aquí, Colmenares, me decía, vengo aquí, Colmenares, porque mi papá me dijo que usted estaba aquí, que su papá es un compadre de mi papá, y para allá que para acá, y que el padrino y el muchacho de allá de SEA, y son muy amigos, porque claro, no van a ser de amigos si vivieron en SEA y todo, y así él. Yo me voy a encargar de la sanación suya. Entonces se encargó y le dijo a todos, me acuerdo yo que todos se reunieron y les dijo, este muchacho me lo dejan por cuenta mía, que yo de aquí vamos a ver si lo ponemos y lo sacamos. ¿Eh? Estuve 2 meses y medio. Me acuerdo que me estaban inyectando una ampolleta que eso era sumamente difícil, sumamente muy, muy fuerte. Se llamaba Rifocin. Me acuerdo yo de eso, de esa Rifocin. Y me ponían una a las 6 de la mañana y otra a las 6 de la tarde, pero eso se me hacían las nalgas, se me ponían moradas, porque eso era como era yo, como vacunar caballos, eso era una cosa grandísima así, y se estaba hasta media hora para que el líquido se entrara así, porque eso era un aceite sumamente,
pero era por la misma infección que yo tenía en la pierna. ¿Ves? A los 2 meses ya me vi bien y tal, y me sacaron, ya me dieron de alta, y me fui para allá para donde Melinda. Estando yo allá donde Melinda, que en ese tiempo como había era comunicación por los teléfonos, eso de CanTV, que estaba la oficina aquí en la esquina, más arriba de la medicatura, y se llamaba y llamaban, y a la hora o a la media hora era que se sabía la comunicación de la otra persona que estaba en Caracas o qué sé yo, ¿verdad? Entonces de ahí llamaron allá a Caracas, si yo ya había salido, si estaba bien, y le dijeron que sí, que yo ya estaba bien y todo. Habló Melinda con mi mamá, sería uno sé con quién, a quien sea, y que me viniera porque mi tía Francisca estaba muy malita. Entonces le dije yo le dije que para qué, no, que para que me viniera porque tenía que hacerle la suplencia a ella del trabajo que ella tenía ahí, ¿verdad? Yo no la pensé 2 veces ni 3 veces y le dije, sí, yo me voy. Pero antes de eso, en el hospital yo me había hecho amigo de, de un muchacho ahí que trabajaba, que era jefe de ese salón, de la sala esa, y me había dicho que me aguantara, que él me ayudaba a buscar trabajo ahí, y que pues, y hacía un estudio ahí para que ayudara a algo, pues, para que no me quedara yo así como se dice, sin nada, neutro, con puro sexto grado. Bueno, yo le dije a él que yo me venía para acá, para SEA, que me aguantara unos 15 o un mes y que yo lo llamaba cuando yo volviera para allá para que para yo recibirle, para trabajar, pues, que él ya me había buscado el trabajo ahí. Sí, yo me vine. Llegué aquí a SEA y estaba mi tía Francisca mucho mala, muy malita, porque ella sufría de asma y tenía asma crónica, asma demasiado de grave. Y de una vez, sí, que ¿para qué no? Que tenía que hacerle yo la suplencia a ella. Le dije, bueno, yo le hago la suplencia, ¿no? Que era la repartición de cartas, y era las cartas, más Ah, nada. ella trabajaba como Que cartera ella era como cartero. Ella era la en cartera el, que había en en el correos. correo. Correos de Venezuela se llamaba Sí, eso. correo de Venezuela. Bueno. Que la oficina quedaba al lado de CanTV. La oficina quedaba así más arriba, ahorita donde era La peluquería. lo que está la peluquería de la señora esa, güey. Y era una casa vieja ahí, ¿qué tal? Bueno, Antes de construir ahí. antes de construir eso, bueno. Yo llegué y me fui para allá, y como yo ya le había hecho a mi tía Francisca, le había hecho como 2 o 3 suplencias, me dijo, ya era Lola, me dijo Lolita, bueno, Orlandito, usted ya el trabajo más o menos sabe qué es lo que tiene que hacer. Le dije, bueno, vamos a ver, vamos a echarle pichón, vamos a sacar eso. Me acuerdo yo y me sigo acordando de todo ese trabajo, que cómo, cómo gozaba uno o cómo se divertía uno llegando a las casas, tocándole a la gente para que recibieran la correspondencia. ¿Ves? Eso era una cosa, como se dice, normal, eso ya era como llegar a uno a una bodega y comprar 1 kilo de azúcar, ¿verdad? Ya uno conocía, bueno, a todo el mundo por Las ahí, direcciones y. todo eso, bueno. Eso eran, yo me acuerdo que tenía un maletín, yo le decía el maletín de acordeón, lo llamaba acordeón. Parecido al de los médicos. Si no, es un maletín que usted lo viera finitico, pero a lo que usted le iba metiendo, él se iba abriendo, ¿ves? Y quedaba como así. Yo diario sacaba 2 o 3 maletinados de eso de correspondencia, que eso era una cosa increíble en SEA. Pero como no había más comunicación O sea, vamos a prácticamente, decir 100 cartas. 100 cartas, 200 cartas, ¿ves? Me acuerdo la revista El Farol, Ajá. que le llegaba aquí a la gente 200, 300 al mes.
Eso no se podían sacar en un mismo día. Había que dar 2 o 3 días para sacarla, poco a poco. Llegaba, había un librito que se llamaba, ay, ¿cómo que se llama? Llegaban 200, llegaban 300 libritos de esos. Eso pagaban 5 bolívares, 6 bolívares porque le llegara a cada quien a su casa. ¿Ah? Ahorita se me fue a mí el nombre de eso. Lo tenía aquí. Bueno, y eso era demasiado, demasiado, demasiado de correo que tenía uno que sacar en el día. Yo a veces sacaba 3, 4 maletinados de eso, hasta a veces hasta 5 en un día. Pero cuando ya se iba a terminar el mes, era que llegaba todo ese poco de correspondencia. Y las cartas no es que se diga, 200, 300 cartas, 400 cartas al mes. Eso era una cosa que fluía, pues. Porque la gente no había como más comunicación si no era eso. Vía carta. Vía carta, sí, vía carta. Después, ya estando yo ahí, le tocó que salir a Lola, ya se había casado Lola con el negro. Y Con el, Fioravante. ajá, donde Fioravante. Pero entonces, en un viaje que iba a hacer Fioravante para Italia, pero ¿a quién ponían ahí de encargado? Estaba doña Ramona Salas, pero ¿quién quedaba ahí para hacer la estadística? ¿Eh? Que eso era una cosa grandísima, eso era un papel demasiado grande, y eso tenía por todos lados lo que uno iba a arreglar ahí, sí, a llevar a totalizar. Bueno, entonces me llamó Lola y me dijo, mira Orlandito, yo tengo que irme para Italia. Usted va a quedar como prácticamente casi encargado, porque usted sabe, Ramoncita no te le queda mucho tiempo y tal, y usted va a ser que va a tener que estar aquí con esto, y la estadística tiene que usted arreglarla y todo. La estadística tiene que hacerla usted, porque usted ya sabe, yo ya le había dicho algo de todo eso. Le dije yo, bueno, no hay ningún problema, váyase usted tranquila. Y pero ¿cómo hacemos para el sueldo? Porque el sueldo era mensual en ese tiempo, lo cobraba uno mensual, eran 80, 100 bolívares. Y digo, yo le voy a dejar unos recibos firmados. ¿Ve? Pero ella fue por 15 días. Vive en Italia por 15 días. ¿Ah? Pues uno, como estaba muchacho, uno de eso no sabía nada, que eso dijo que iba a durar 15 días para Italia. Se pasó la situación que duró 6 meses en Italia. ¿Ve? Y se acabaron los recibos para ir a cobrar, me acuerdo que era el Banco Agrícola y Pecuario donde uno cobraba. Y había que cobrar mensualmente. No podía dejar pasar 2 meses porque eso lo pasaban eso se llamaba antes creencia no prescrita. ¿No? Entonces perdía uno el sueldo. Y lo podían hasta votar a uno, pues. Entonces yo lo que hice fue falsificarle la firma, ya, se acabaron y le falsifiqué la firma. Bueno, en una vez ella llamó a María José, y yo le conté a María José la situación, y me dijo, María José, no, yo voy a hablar con ella. Y habló con ella porque ellos tenían más, por intermedio de CanTV y todo eso, tenían sus comunicaciones más fluidas que uno. Entonces yo, dígale a Orlando que haga lo que pueda hacer, a que agarre una firma vieja de ese y a ver si la puede falsificar. Y sí, yo falsifiqué. Me pagaron los 2 meses primero, sin ninguna objeción. Fui a cobrar el tercer mes y nada, ya después que se habían acabado los otros meses. Y dije, y ahora sí. Vamos a perder, doña Ramona y yo vamos a perder el sueldo, ¿verdad? Pues, ya ahí tal, qué sé yo, bueno, ya en ese mes que venía, llegó Lola. Y ella lo que hacía era reírse. Y se fue para allá, para el banco, y la señora esa allá, la que recibía los recibos. Y yo, el muchacho ese que usted dejó, creía que yo era tonta, que le iba a dejar a pasar más. Le dejé pasar 2 meses ¿verdad? Porque necesitaban, pero ya iba adelante, yo sabía que la firma no era suya.
Bueno, ahí se hizo todo y ya pues ya se volvió a normalizar la ¿Quién situación. era la otra persona que trabajaba, Ramona? Doña Ramona Salas, Ah, Ramona. doña Ramoncita Salas. De ahí entonces se vino la situación que vino la La situación, fusión. la función de Postel y Telégrafo. Entonces llegó y se hicieron, de ahí pasamos para la antigua casa de lo que eran los Duques, donde estaba el telégrafo, que era el señor Correa, que era Jofre el, Correa. ajá, Correa, sí. Pero esa casa la había comprado Arteaga, porque como esa casa era de los Duques, entonces Arteaga compró esa casa. Entonces se le echaron una arreglada a la parte de adelante y ahí nos pasaron a nosotros para allá y ahí empezamos a trabajar todos. Igual estaba Alirio Díaz, Alberto Moreno, Alfonso Castro, Orlando Colmenares, doña Ramona y Lola, 6, 7 personas. ¿Eh? Fíjense ustedes lo que son 6, 7 personas en un trabajo de esos. La cantidad de cartas que La llegaban. cantidad de cartas que llegaba y la cantidad de gente para el trabajo y todavía a veces no dábamos abasto con toda la situación nosotros ahí, porque era, era el pueblo muy pequeño, pero había Mucha mucha correspondencia. comunicación, sí, mucha correspondencia, demasiado. Bueno, entonces de ahí se vino la parte política. ¿Eh? Empezaron a la situación, entonces me llamaron a mí para que yo me encargara de lo que era postal. ¿Eh? Y Arteaga lo que era el telégrafo. Pero yo pensaba y decía, pero yo cómo voy a echarle la partida para atrás a Lolita. No puedo pasar a echarle la partida para atrás a Lola. Yo hice todo lo posible para que esto no sucediera, para que eso no sucediera. Y, y no sucedió, porque no, ella siguió ahí, ¿verdad? Bueno, después vino, ya ella murió y la cosa, entonces sí vino y me encargaron a mí un tiempo ahí de jefe de la oficina. Ahí me estuve yo, jefe de la oficina, lo que era postal, y lo otro, jefe de la oficina Telégrafo. directamente de todo, era Arteaga. Bueno, ahí seguimos nosotros con ese trabajo, y Arteaga, y yo repartiendo, porque yo todavía, fueron 11 años repartiendo correo. ¿Verdad? Después cuando me pasaron ya a la oficina fue cuando vino la parte política, me pasaron a que trabajara dentro de la oficina. Cuando yo empecé a trabajar dentro de la oficina. De ahí vino otra parte política, donde creo que fue cuando Jaime Lucinchi, Ya los habían mudado a la esquina de la Plaza la Bolívar. esquina de la Plaza Bolívar, todavía no estábamos en la esquina de la Plaza Bolívar, estábamos ahí todavía aquí abajo. Hacia abajo. Sí, porque no, ya después fue cuando Arteaga vendió eso y para allá para la Plaza Bolívar. Cuando Arteaga A la vendió esquina la de de los de los Duques, de los Altúes. Altuve. Ajá. Bueno, entonces fue cuando a mí me ofrecieron por intermedio de Tuntún, así le hacía Sí, Tuntún, sí, sí. Uzcategui, José Antonio ajá, Uzcategui. ajá, José Antonio Ucate, que me ofreció para que yo me fuera a encargarme de la oficina en Tobar. Y yo me puse a pensar y dije, "Pues, la verdad es un sueldito más y mejor y qué sé yo". Yo me fui para allá y me encargué, me estuve 5 meses. Pero había el jefe de Mérida y había otro jefe, era la región que era una doctora que era Viviana, me acuerdo que era Viviana, se llamaba Viviana. Un día vino ella a hacer unas inspecciones en todas las oficinas, pero en todas las oficinas, como decir Tobar, Mérida, eso, una oficina más grande. Y llegó allá a Tobar. Entonces yo le dije a ella que yo tenía ya iba para 5 meses y que yo con el mismo sueldo, que yo no podía porque yo vivía en SEA y que la comida y la cosa y el pasaje y el tal y qué sé yo. Y me dijo, bueno, piénselo, porque no hay dinero para darle a usted ese cargo como jefe de la oficina. Y en Tobar dije yo, no, pues entonces aquí lo único que puedo hacer yo es irme pasea porque ¿qué voy a hacer con el mismo sueldo? Y sin,
y el mismo sueldo aquí y más nada, y encargado de la oficina. Y yo, no, yo me voy. Y le dije a Arteaga, no, el que se va a hacer, pues yo ya estaba Arteaga, ya lo habían montado como gerente en Mérida. Y le dije yo a Arteaga, no, yo me voy, yo no aguanto más esto. Y yo, bueno, haga lo que usted quiera, Orlando, usted si ve que no puede, no puede, no, que no pueda, no, porque yo tengo la capacidad de dirigir la oficina, pero sin sueldo ni nada. La oficina, pues requería de muchas circunstancias ahí en Tobar, ¿verdad? Habíamos 17 personas trabajando ahí, eso era demasiado, y un cosito, eso era cosito ahí pequeñito, una piececita que no cabíamos toda la gente. Se vino la parte política y entonces vino lo que era el, la parte de quíteme yo para ponerme. ¿Eh? Ajá. Entonces se vino que habían 2 trabajadores ahí, 2 muchachos, mucho de copellanos los muchachos, pero había que sacarlos, porque era una decisión que venía de Caracas. Y yo, para sacar 2 trabajadores igual a mí, yo primero me voy que ir en contra de esas 2 personas. Por cierto, vive uno que usted lo debe conocer, que por aquí es casado con una hija de Pereira, Anita Pereira, que es hijo de Francisco. Ese era uno de los que había que perseguir. Yo llegué y me fui para Mérida y hablé con ellos, ¿no? Que tenían que sacarlos a ver cómo. Ah, ¿y quién es el responsable? Yo. Sí, porque usted es el jefe de la oficina. Le dije, no, a mí no me vayan a meter en esa situación. Yo prefiero irme otra vez, pasea, y no sacar esas 2 personas de ahí. ¿Verdad? Y me dice, ¿y ellos están trabajando? Le dije, sí, ellos están trabajando. Porque yo les había arreglado el trabajo, que ellos trabajaban de 12 a 2 de la tarde. Cuando se cerraba la oficina, ellos quedaban los 2 muchachos allá trabajando. Y eran telegrafistas, eran 2 buenos telegrafistas que había. No podíamos sacarlos. Bueno, entonces llegué y le dije yo a ellos. Y Francisco se reía. Francisco se reía y me decía, ¿qué pasó, Orlando? Él se hizo muy amigo mío también. Le dije, ¿qué pasó, Orlando? Le dije, no, que yo me voy pasea. Por lo tanto, pues que usted como era jefe de la oficina, pues sigue siendo jefe de la oficina. Yo me vine para acá para SEA y él quedó ahí como encargado. En Mérida nombraron a otra persona directamente de la oficina para que se encargara de Tobar. Pasé la misma circunstancia, para mí, lo mismo que a mí me habían dicho, ¿verdad? Porque la persona esa sí era capaz de sacarlos. Vino y se dio cuenta que no era posible, ¿eh? Porque también iba a tener él la misma circunstancia. Regresa usted entonces a SEA, Regreso yo a SEA, ya en la esquina de la Plaza Bolívar, ya en la esquina de la Plaza Bolívar. con don Alirio Díaz. Alirio Díaz, Alberto Moreno y Aloncito Castro, que repartía los sábados. ¿Eh? Ese era otro trabajito que había ahí. Ya después eso se acabó, ya Alfoncito no pudo trabajar más. Y seguimos ahí en esa oficina ahí. ¿Eh? Esto paralelamente a su trabajo político. Eso paralelamente a mi trabajo político. Usted también participó en juntas de feria. Yo participé en 3 juntas de feria como encargado, como jefe, como presidente de juntas de feria. ¿Eh? Yo no voy a decir que me jantanceo de aquello, pero mientras yo estuve de esas ferias, se le dio ferias para el pueblo, no ferias para el empresario, sino para el pueblo. ¿Verdad? Nosotros, todo lo que entraba, todo eso era para el pueblo. Las candidatas las vestíamos nosotros por la Junta.
Le dábamos los zapatos, le dábamos el vestido y le daban lo que ella necesitara. La platica que nos entraba de acuerdo a lo que se vendía, ¿no? Los puestos que llamaba uno que se vendían. Más eso, me acuerdo que también cuando estuvo Chuy, el señor Chuy Montilla, pues nos daba un presupuestico ahí para que nos ayudáramos a eso. Bueno, y siempre en esas 3 ferias no faltaron las corridas de toros, pero eran las corridas de toros con toros toros de aquí mismo, sí, criollos, ¿verdad? Pero entonces nos íbamos, yo iba con Olivo Molina o con otra persona y nos íbamos por aquí por la carretera. Llegábamos aquí en Par de Dávila, llegábamos por ahí en otras partes ahí, que era donde estaban los toros. Entonces le decíamos a Par de Dávila cómo era la situación como que queríamos meter nosotros, pero no teníamos cómo pagar nada, porque no había cómo pagar. Ya trabajaban con Risque. Trabajábamos con Risque segundo, sí. Bueno, y él iba con nosotros porque él también nos conocía. Y llegamos allá y él decía, mire, usted tiene que bajarse, rogarle si es posible, para que a ver si consiguen usted ese ganado. Si él se daba cuenta que lo que queríamos nosotros era salir bien con el pueblo, ¿verdad? De prestarle esa colaboración para que la gente se divirtiera. Entonces, como Ricky ya medio sabía de eso de los toros, nos llevaban para allá para un corral donde estaban Entonces Ricky decía, este, y agarrábamos los 5 novillos que se iban a llevar el día de la fiesta. Bueno, llegaba Rizquez y decía Orlando, vamos a ver si sirven o no sirven. Ajá, para el traslado era la otra circunstancia. Pero como Rizquez tenía tantas personas conocidas de él, nos conseguimos un español aquí en El Vigía que tenía un camión, ¿verdad? Y él nos cobraba 300 bolívares por trasladar ese ganado a qué sea. 300 bolívares, porque claro, eso era como una ayuda, como una colaboración del hombre también. Y entonces en eso le decíamos a Pardi Dávila que nosotros le íbamos que estuviera con nosotros, que nosotros le íbamos a dar la comida y que le íbamos a dar allá y que los íbamos a recibir y que le íbamos a hacer un baile y que bueno, todo eso, ¿verdad? Digamos una cosa especial para ellos. ¿Ves? Bueno. Una sola vez fue que él vino y le hicimos un recibimiento. Y ese señor quedó tan a gusto con nosotros que decía, bueno, cualquier cosa para otro año vienen y me buscan y hacemos lo mismo. Pero no volvió más nunca a SEA, pero nos prestaba esa colaboración. Y la gente pues se divertía. ¿Cómo eran las fiestas? ¿Qué se presentaba en las ferias? Las ferias presentábamos. Ajá, las que se presentaban. ¿Y de dónde venían los recursos? Por eso le estoy diciendo. Los recursos venían era con lo que medio se vendían los puestos, porque venía mucha gente de San Cristóbal, ¿verdad? Para acá, para SEA. Y como aquí en SEA, pues no había que vender prácticamente cosas nuevas, cosas que ellos traían de ferreterías, de otras cosas más, ¿cómo dijera yo? Normales. Novedades, ¿verdad? Ajá. Pues llegaba y se llenaba la calle, yo me acuerdo que se llenaba la calle. Unas veces era de aquí de la plaza para abajo, otras veces era por aquí por donde están los leoneros y otras veces era por detrás del club. Pero ya por detrás del club no se pudo meter más porque hubo mucha indiferencia ahí con el club 19 de abril, hubo bastante indiferencia. Ni para nosotros darle guerra, ni para que ellos nos dieran guerra a nosotros. Pero una vez sí lo hablamos con ellos, no me acuerdo quién era el presidente, y entonces vimos nosotros que nos dejara a nosotros, que llegáramos a un acuerdo, que nosotros le dábamos a ellos un día, si el 24 o el día que ellos quisieran agarrar,
pero que lo demás normalmente que estuviera el club cerrado, para que nosotros no perdiéramos nada para poder pagar los gastos que nosotros teníamos, los gastos. ¿Ves? Entonces se vino un desajuste por eso. ¿Ves? Pero entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué hacemos, porque y nos reunimos en la Junta Municipal. Ah, yo también era delegado de la Junta Municipal por partido. Era miembro de la Era Junta. miembro de la Junta, sí. Y si hablamos allá todos y quedamos de acuerdo con que todo se hiciera eso, y todos pertenecíamos al club. Yo pertenecía al club, don Chuy pertenecía al club, los otros pertenecíamos al club. Usted era miembro del 19 de Del abril. club 19 de abril. ¿Sí? Y entonces llegamos y hablamos con ellos. Todos quedaron de acuerdo. Pero en eso hubo días, tenía la parte del club de, de una corresponsalía ahí del club, no me acuerdo cómo era que se llamaba esa. Una secretaría. Una secretaría, ¿verdad? Y entonces dijo que eso no era así. Que el club era para el club y que tenía que funcionar todos los días como funcionáramos nosotros. Cómo peleábamos nosotros. Por una parte, pues tenía la razón porque eso era una institución privada. Por el otro lado, que eran las ferias y fiestas de SEA, y nosotros por otro lado teníamos la razón, ¿verdad? De no, de no tampoco ingerirnos ni nada de eso. Bueno. Entonces se nos vino una idea, que era meterle todas las partes donde se jugaba y donde habían los bares. Ajá. Por ejemplo, aquí arriba en la Rocola, el bar aquí, la taberna. El arriero, la taberna. El arriero, la taberna, ¿verdad? Era meterles un conjunto a cada parte de esa. Y que nosotros nos hiciéramos responsables. Nosotros le alquilamos, a cada quien le alquilamos por 300 bolívares para llevar la contrariedad al club. Todo eso funcionó muy bonito, ¿verdad? Porque ellos hicieron, nosotros hicimos, y a la final, cuando fuimos a sacar cuentas, no nos quedaba nada. Nos quedaron como 21 bolívares, 25 bolívares para cada quien. 25 para Risque, 25 para mí y 25 para Olivo, que éramos los jefes de la Olivo Molina. Olivo Molina. Hijo. Olivo Molina, hijo. Bueno. ¿Cómo eran las fiestas? ¿Cómo recuerda usted el SEA las fiestas? O sea, ya no como organizador, sino cómo se sentía ese ambiente de las ferias. Bueno, la fiesta y de las carnavales y de la fiesta del 19 de abril. Las ferias eran tan bonitas, que todo el mundo gozaba, todo el mundo bebía, todo el mundo bailaba. Todo aquello, porque era dentro del mismo pueblo, ¿verdad? Los templetes. ¿Se volvieron a hacer templetes? Jamás nunca se han vuelto a hacer templetes. De buscar un conjunto, buscar para que toque. No, ¿dónde eso? Que eso cuesta tanto caro, ¿verdad? ¿Qué hacíamos nosotros? Nos íbamos para el vigía, buscábamos los conjuntos, que por cierto, ahorita esos conjuntos han tenido mucha repercusión, que hacen funcionar en varias orquestas prácticamente. Y nosotros le pagábamos a ellos 180, 200 bolívares, y nos tocaban toda la noche, ¿verdad? ¿Cómo pagábamos nosotros eso? De la misma venta de cerveza. Bueno, un día quedó loco Memo, que era el que vendía la cerveza, que vendimos en una feria más que en Tobar. Vendimos 1.575 cajas de cerveza, que no vendió Tobar ni 800 cajas. Entonces, lo que es vender todo eso en SEA. ¿Ah? Pero claro, se vendió todo eso se gastaba, y todo eso porque así como le dije yo hace rato, nosotros a las candidatas le dábamos todo. ¿Eh? ¿Se jubila? Yo usted. Me jubilo en Hipostel, pero antes de estar, como se dice,
lo que fue de Hipostel se me había ido por otro lado, algo que también fue muy importante, que fue lo deportivo. Ah, usted estuvo en el dirigente deportivo. Yo fui, don Ramón Ramírez era el presidente del IND aquí en SEA, De la institución deportiva de de la SEA. institución deportiva de SEA. Yo me hice muy al lado de él. Yo aprendí todo lo que era de deportes con don Ramón Ramírez. Él me los enseñó todo lo que era posible del deporte. Pero ya él estaba cansado y me dijo, Orlando, yo a usted ya en Mérida fui y le dije que yo voy a renunciar y que va a quedar es usted, ¿eh? Como jefe del IND. Y yo le dije, don Ramón, bueno, si usted cree que yo puedo eh, hacer eso, lo que usted hace, no tan bien como usted. Y me dijo, usted lo va a hacer mejor porque usted está más joven que yo. Usted lo va a hacer más joven, usted lo va a hacer mejor. No se ponga usted nunca que no pueda hacer aquello, no. Usted dice, hágalo porque lo voy a hacer porque es así. ¿Ves? Ya me dieron a mí el nombramiento como jefe del IND, pero eso era como decir Ad honorem. ad honorem, más nada. Bueno, pero era muy bueno porque se conseguían balones, se conseguían mallas, se conseguían pelotas. Ya estaba el parque Domingo Adriani. Ya estaba el parque Domingo Adriani. Sí. Pero jugábamos aquí en lo que era el béisbol. Prácticamente jugábamos era aquí en el grupo escolar. Ajá. La parte esa ahí atrás, lo que. Ajá. Sí. Ya cuando se hizo el estadio, pues nos fuimos para el estadio. Pero yo era el que encaminaba lo que era deportivo. Lo encaminaba yo. Junto que me colaboraban los muchachos Ramírez, Alfonso Ramírez y eso. Gustavo Y Gustavo y todos ellos me colaboraban, porque a ellos les había gustado mucho, les gustaba el deporte. Y yo me colaboraban también y yo les ayudaba. Y ellos necesitaban un balón, necesitaban cualquier cosa, y llegaban y me decían a mí, y yo llegaba y los hacía. Manuel Gutiérrez también, lo que fue el béisbol, también colaboraba mucho con nosotros. Bueno, también hicimos por ese lado. Pero lo que fue deporte, teníamos de todo. Teníamos las balas, teníamos los martillos, teníamos las jabalinas. ¿Qué era lo que no teníamos ahí en el grupo escolar? Que me acuerdo yo que había una pieza donde estaba llena de puro implementos deportivos, ¿eh? Que después cuando ya se llenó eso, se pasó para lo que era la planta abajo. Se pasó el material para allá, ¿verdad? Ah, en el cuartico atrás. Al cortico atrás. Allá del bosque. Sí, ya cuando llegó la nueva administración nacional, se acabó el IND y entonces todo pasaron a los consejos municipales y después pasaron a las alcaldías y prácticamente ahora la que se ve ahora el deporte es dentro de las alcaldías, que hay un jefe de deporte en las alcaldías y son los que llevan, como se dice, la mano y todo lo que se necesita ahí deportivamente. Habló de don Ramón Ramírez. ¿Qué otros personajes tenían que ver con SEA, con el deporte, con la cultura, con los presidentes del club, los secretarios del club? ¿Qué recuerda usted Bueno, de yo esos tiempos? recuerdo, Las grandes fiestas del club, la fiesta con los melódicos. sí, la fiesta con los melódicos, eso fue una cosa también muy extraordinaria. Eh, bueno, nosotros prácticamente no entrábamos porque a la gente tenía que ser de traje no normal, sino un traje De gala. de gala. Entonces nosotros no teníamos cómo comprar un traje gala, ¿ah? ¿Y qué hacíamos nosotros? Montábamos un baile ahí mismo, al lado del club, ahí donde está la calle. Ahí montábamos nosotros el baile y bailábamos y que yo creo que gozábamos nosotros más afuera que los que estaban adentro. ¿Ves? Y todo era muy bonito, todo se llevaba de buenas maneras, ¿eh? Y la gente gozaba, ¿eh? Y ahí pues seguíamos nosotros, como se dice, en la situación de no dejar perder las tradiciones, ¿eh? Ya, por ejemplo, usted siguió con la tradición del trompo, la tradición de aquello, ya nosotros pues también tendríamos esas tradiciones que era
el machucal, bueno, los trompos, cuesta. claro, ¿verdad? Los runches, todo eso, Runche, trompo, metra, trompos, metras, todo eso, ¿eh? perinola. Perinola, todo eso, ¿verdad? Ya eso se ha ido no sé, no es que se haya acabado, porque eso no se acaba nunca. Sino que le ha faltado Le ha promoción. faltado un poquito de ánimo a las cosas, ¿verdad? Claro, usted ha tenido mucha importancia en eso, porque usted ha sacado a la luz pública todo lo que, la tradición que no se dejen acabar, ¿verdad? Porque no debe ser, ¿verdad? Una de las cosas sí, porque es la verdad que no se puede, porque no hay cómo llevar esa tradición que es las corridas de toros, porque No hay eso vale presupuesto. mucho dinero, ¿verdad? Y creo que para hacer eso como se hacía antes, creo que los ganaderos no van a prestar esos animales, ¿ah? Porque eso los van a vender, ¿verdad? Ahí en eso, esas cosas pues se va acabando por esas situaciones. El SEA de ayer, el SEA de hoy, ¿qué es lo que más recuerde, lo que usted más quiere de SEA? Bueno, yo lo que más quiero desear es ser cedeño La gente. y no me he ido de SEA, porque siempre hemos estado aquí, la familia 2 o 3 veces por fuera de SEA y nunca nos hemos quedado, sino siempre hemos volvido a SEA. O sea que el pueblo de nosotros, para mí, Es lo es máximo. muy difícil que me, así con la idea que yo tengo, me vaya a salir para otro lado, de otra parte es difícil, difícil. ¿Verdad? Aunque hubieron las oportunidades, pero no, no, No no, se concretaron. no se concretaron, ¿sí? Gracias por... Oye, de esas historias de pueblo, de esos juegos, de esas actividades, me dice que su papá era muy estricto, su mamá no podían ir a los pozos o los paseos, ¿qué recuerda de eso? Bueno, O los cuentos de miedo que le metían a uno, las historias que usted escuchaba. Cuéntenos bueno, antes de despedir. yo me acuerdo que en la casa vieja había una una ventana de esas antiguas. Y entonces mi papá nos decía, no vayan a abrir la puerta porque en la noche pasa un hombre sin cabeza encima de un caballo, ¿verdad? La ventana. Ajá. ¿A qué horas? A las 12. Entonces nosotros en Muérganos abríamos la ventana para ver si pasaba el hombre a caballo sin cabeza. Pero eso no, yo creo que Nunca pasó, eso era para nunca asustarlo. pasó eso. Bueno, salíamos, por ejemplo, a esta hora, pero teníamos que regresar a las 9. Si a las 9 no regresábamos, atrás de la puerta estaba mi papá con un tirapié. Tirapié era donde metían el zapato para arreglarlo. Y ahí nos agarraba dos coñazos de esos y listo. Y a dormir, ¿eh? Si llegábamos después de las 9. O tenían una varita de ese palito negro. 2 varitas de esas y lo hacían a uno, bueno, hasta orinar. Y a dormir. Y no que no comió, que vaya a tomar agua o no, nada de eso y no para allá para adentro. Bueno, porque eso eran ellos así. Y había que seguir esas circunstancias, ¿eh? Entonces, pues Ahí están. ahí está la situación, sí. Bueno, bueno, muchas Y gracias. allá. Otra de las cosas que me estoy acordando ahorita era la forma, era una de las cosas en SEA, el aseo urbano. ¿Quién era el aseo urbano? El aseo urbano era pues Moreno, Juan Moreno. Juan Moreno, ¿ah? Que esa era de las cosas que yo creo que hay mucha gente que ni sabe de eso, no lo ha conocido, no conocieron. En una carretilla puso él 3 tablas, 2 por los 2 lados y una por el frente, con tornillos.
para que le diera más amplitud para él meter el aseo, lo que recogía. Recogía era lo del pueblo, más nada para botarlo ahí, pero lo otro, ¿para dónde se botaba? Cada quien pues botaba o lo quemaba o lo que fuera, ¿verdad? Me acuerdo que la escoba esa normal, esa escoba La escoba de monte. de monte, pues la ponían a secar y él se las arreglaba para, para barrer. La misma luz la tenía en cuenta él también. Una vara y un pote de, de yuquerí, me acuerdo, que lo que llamaban yuquerí, el jugo yuquerí. Le abría y le hacía varias veces y le ponía alrededor un caucho. ¿Eh? Y llegaba para arriba y le daba vueltas y bajaba el bombillo. Y póngale otro bombillo nuevo. Eso lo hacían ellos, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo volverá eso a existir? Más nunca. ¿Ah? Era voluntario el trabajo. Era voluntario el trabajo. Se ganaba muy poco. Me acuerdo también que Luis Vivas. Luis Vivas era la persona que tenían ahí el que limpiaba y eso en la prefectura, ¿verdad? Pero él siempre le costaba mucho un sitio y la cosa, y ya se venía para y ahí para abajo hasta que llegaba aquí. ¿Eh? Y Luis Vivas pues también era un personaje. Era una persona que cuando cogía a hablar, pues la gente gozaba mucho porque sacaba muchas cosas de él mismo. ¿Eh? Y así sucesivamente las situaciones. ¿Eh? Por ejemplo, la, la, mm, los, la parte del comercio. Su papá cuánto trabajó ahí, que era comerciante, que era que tenía su venta ahí, mercaderías, todas esas cosas, pero todo eso no vuelve. Todo eso jamás, esas situaciones, esos son tiempos ya que es muy difícil que vuelvan. Todas esas son las realidades. ¿Eh? Usted iba a un negocio de eso, hablándolo claro, porque le decían negocio, y compraba con una paca de arroz le costaba medio, una paca de fideos le costaba medio, ¿eh? Una caja de fósforo le costaba un centavo, una locha. ¿Eh? Todas esas cosas así, pues se fueron terminando y se terminarán y eso pues es muy difícil volver a llegar a... Cada tiempo tiene su historia. Tiene su historia. Bueno, muchas gracias. No, de qué. Aquí estamos a la orden para las cosas que se nos olvidó, pues contarán otro día.